En este ejercicio se va a explicar lo que es una función lineal, las formas de representar una función, así como las características de una función lineal. Entonces se tiene este problema que dice, en una fábrica de lápices se describe el costo de producción de los lápices mediante la siguiente tabla. Entonces aquí se tiene una tabla donde se tiene número de lápices contra el costo de producción en pesos. Entonces, por ejemplo, se tiene que cuando se producen 4 lápices, el costo de producción es 6 pesos. Cuando se producen 12 lápices, el costo de producción es 8 pesos. Y cuando se producen 20 lápices, el costo de producción es 10 pesos. Entonces se va a realizar la gráfica de esta relación de dos variables. Para ello se va a considerar que el número de lápices es la variable x. Entonces aquí en este plano cartesiano, en el eje x, lo que representa en este ejemplo es el número de lápices. Y se va a decir que el costo de producción en pesos será la variable y. Es decir, esto será igual a la función que depende de x. Entonces aquí en la recta vertical se escribe que es f de x, que es lo mismo que y. Y lo que representa en este problema es el costo de producción en pesos. Entonces lo que se va a realizar es la gráfica del costo de producción en pesos versus el número de lápices. Entonces en el plano se localiza este primer punto que es el punto 4,6. Se marca un punto aquí en el plano cartesiano en 4,6, quedaría por aquí. Enseguida se localiza el punto 12,8. Entonces se localiza cuando se producen 12 lápices, el costo de producción es 8 pesos. Entonces aquí se marca otro punto. Y se localiza este tercer punto, 20,10. Entonces, cuando se producen 20 lápices, el costo de producción es 10 pesos. Por aquí se marca este tercer punto. Entonces, para trazar la gráfica de este comportamiento, se puede observar claramente que si se toma la regla, se pueden unir estos tres puntos mediante una línea recta. Entonces se traza la línea que pase por esos tres puntos. Entonces, cuando al realizar la gráfica de la relación entre dos variables resulte una línea recta, se puede concluir que se trata de una función lineal. Entonces, cuando en la gráfica se obtiene una línea recta, se trata de una función lineal y su ecuación se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Y igual a y subíndice 2 menos y subíndice 1 sobre x subíndice 2 menos x subíndice 1, todo esto por x menos x subíndice 1 más y1. Entonces se tienen tres puntos por donde pasa la recta. Se necesitan dos para calcular la ecuación de esta recta. Entonces para esta explicación se va a utilizar este punto y se va a utilizar el último punto. Entonces las coordenadas del primer punto son 4,6, mientras que las coordenadas de este tercer punto son 20,10. Entonces, ahora que se han seleccionado estos dos puntos, a uno se le va a considerar como punto 1 y al otro como punto 2. Entonces para esta explicación se va a considerar que este es el punto 1. Entonces se va a decir que este es x1 y este es y1. Y se va a considerar que este es el punto 2. Entonces se va a decir que este es x subíndice 2 y este es y subíndice 2. Si alguien decide hacerlo al revés, considerando que este es el punto x1, y1 y este es el punto x2, y2, al final se va a obtener el mismo resultado. Entonces para esta explicación se va a trabajar como se marcó aquí de color naranja. Pero si alguien se decide a utilizarlo como está marcado aquí con color verde, al final va a resultar lo mismo. Entonces se sustituyen estos valores acá en esta fórmula y se tiene que es y igual a y2 menos y1. Entonces quedaría 6 menos 10. Luego se tiene entre x2 menos x1. Entonces se tiene 4 menos 20. Aquí se anota 4 menos 20. Y todo esto se multiplica por x menos x1. Entonces aquí se encierra entre paréntesis que va a multiplicar a x que queda igual menos x1. Y x1 vale 20. Luego, más y1. Entonces queda más el valor de y1 que es 10.
Ya está hecha la sustitución, ahora hay que hacer las operaciones que están ahí indicadas. Entonces se tiene que y es igual 6 menos 10 resulta menos 4. Entre 4 menos 20 resulta menos 16. Todo esto por x menos 20 más 10. Entonces aquí queda x menos 20 más 10. En esta parte se pueden simplificar los signos. Se tiene que menos entre menos resulta más. Entonces esa división resultará positivo. También se le puede sacar cuarta al numerador y cuarta al denominador. Entonces va a quedar que y es igual a 4 entre 4 pues es 1. Entre 16 entre 4 es 4. Y queda positivo un cuarto porque menos entre menos es más. Entonces queda un cuarto por x menos 20 más 10. Entonces en el siguiente paso se observa que este un cuarto multiplica el contenido de este paréntesis. Entonces primero va a multiplicar a la x. Entonces queda que y es igual a un cuarto por x, pues resulta x sobre 4. El 1 está aquí de forma invisible, no se escribe y se entiende que ahí está. Entonces queda x sobre 4. De la misma forma, este un cuarto multiplica a menos 20. Entonces se puede ver de la siguiente forma. Es 1 por menos 20 resulta menos 20. Y este 4 por 1 invisible que está bajo el 20, 4 por 1 resulta 4. Entonces queda menos 20 entre 4. Y falta escribir este más 10. Entonces, se observa que se puede simplificar la división de menos 20 entre 4. Simplemente resulta menos 5. Entonces en el último paso queda y igual a x sobre 4. Y de esto que está encerrado en verde resultó menos 5 más 10. Menos 5 más 10 es 5 positivo, entonces queda más 5. Entonces, ya se tiene la ecuación de esta recta que representa esta relación. Únicamente ahora para escribirlo como una función, en lugar de escribir y, se va a escribir que es una función que depende de la variable x y es igual a x sobre 4 más 5. Entonces ya se tienen las tres formas de representar una función. Esta primera forma es la representación tabular, que consiste en indicar la relación entre dos variables a través de una tabla de valores. Aquí se tiene la segunda forma de representar una función, que es la representación gráfica. Y aquí se tiene la tercera forma de representar una función, que es la representación algebraica a través de una ecuación. Ahora, se debe mencionar que esta fórmula y todo este procedimiento únicamente se puede aplicar cuando se trata de una función lineal, cuando se trata de una línea recta, cuando se trata de una parábola, que es una función cuadrática, o de una función cúbica, o de cualquier otro tipo de función. No se puede aplicar esta fórmula ni este procedimiento para calcular la ecuación de la función. Entonces ahora, aquí en la gráfica se va a anotar su ecuación. Entonces se va a notar que la ecuación de esta recta es y igual a x sobre 4 más 5. Y para la siguiente explicación se va a borrar todo lo que ya no es necesario en este momento. La ecuación de esta recta, y igual a x sobre 4 más 5, se dice que está escrita en su forma canónica. Entonces la forma canónica de una recta es y igual a m por x más b. Entonces a esta forma canónica también se le conoce como forma pendiente ordenada al origen. Entonces, en este ejemplo, el valor de la pendiente es el número que está multiplicando a la x. Entonces aquí en este ejemplo, el número que está multiplicando a esta x es 1 sobre 4. Entonces la pendiente de esa recta es m igual a 1 sobre 4. Solamente recordar que aquí existe un 1 invisible. Entonces este 1, aunque no se escriba, se entiende. Por eso es 1 sobre 4 la pendiente. Entonces al ser positivo este valor
de la pendiente de esta recta, lo que quiere decir es que es una recta que va creciendo o que va de subida. Si este valor de la recta fuera negativo, entonces la recta iría decreciendo o de bajada. Por otro lado, el valor de la ordenada al origen es este término, que en este ejemplo, el valor de b de la ordenada al origen es 5 positivo. Entonces, b es igual a 5 positivo. El significado de este valor de b de la ordenada al origen es el punto por donde la recta cruza el eje y. Entonces aquí se observa que está cruzando el eje y en 5. Además de esta forma canónica de escribir la ecuación de esta recta, existen otras formas. Recuerde, por ejemplo, está la forma general, que presenta la forma a por x más b por y más c igual a 0. Entonces, haciendo una multiplicación por 4 y un despeje, esta ecuación de la recta también se puede escribir como x menos 4y más 20 igual a 0. Entonces, para la siguiente explicación, se va a borrar todo lo que ya no se ocupa en este momento. Entonces, ¿cuáles son las características del crecimiento lineal? Primero, en la representación tabular, o sea en la tabla, se observa lo siguiente. Aquí en la variable x se observa que para pasar del valor de 4 a 12, al 4 se le tienen que sumar 8. De la misma forma, para pasar de 12 a 20, al 12 se le tienen que sumar 8. Entonces recuerde que a estos valores de la variable x se le conoce como dominio. Ahora, acá en la variable y se observa que para pasar de 6 a 8 hubo un cambio de más 2. Y para pasar de 8 a 10 hubo un cambio de más 2. Entonces recuerde que a estos valores de y también se le conoce como rango. Entonces, observando la tabla de valores, se puede concluir que se trata de una función lineal cuando para un mismo cambio del dominio, en este caso, el cambio que se está observando en el dominio es de más 8, para un mismo cambio en el dominio existe un cambio proporcional en el rango. Es decir, acá en el dominio cambia en 8 y en el rango cambia en 2. Luego en el siguiente cambio del dominio cambia otra vez en 8 y acá en el rango vuelve a cambiar en 2. Entonces, cuando para un mismo cambio del dominio existe un mismo cambio proporcional en el rango, se dice que se trata de una función lineal. Bueno, entonces esto se identifica en la representación tabular de una función, o sea, en la tabla de valores. Aquí se tiene otro ejemplo. Es un problema que dice, se realizó un estudio del consumo de gasolina en autos pequeños en relación con la distancia recorrida a una velocidad constante. Estos autos cuentan con una capacidad de 50 litros de gasolina y al iniciar el estudio tenían el tanque lleno. El estudio arrojó que en promedio la cantidad de gasolina gastada por kilómetro en estos autos era de 12.5 kilómetros por litro y se registraron los resultados de la siguiente forma. Entonces aquí se tiene una tabla donde se relacionan dos variables, que son los kilómetros recorridos y los litros de gasolina en el tanque del auto. Los kilómetros recorridos representarían la variable x, mientras que los litros de gasolina en el tanque representaría la variable y. Entonces, ¿cómo puedo saber que se trata de una función lineal analizando los valores de esta tabla? Pues observo cómo cambia el dominio y observo, para ese cambio del dominio, qué cambio se produce en el rango. Por ejemplo, aquí el dominio está pasando de 0 a 50, entonces está cambiando en más 50. Entonces en ese cambio del dominio, el rango está cambiando en menos 4. Aquí en esta parte, el dominio está cambiando de 50 a 100, entonces el cambio que se está produciendo es de más 50. Mientras que en el rango, el cambio que se está produciendo es de 46 a 42. Entonces hay una disminución de 4. Luego enseguida, en el dominio, el cambio que ocurre es desde 100 hasta 200, es decir, existe un cambio de más 100. Mientras que para ese cambio del dominio, el rango está cambiando de 42 a 34. Entonces está disminuyendo en 8.
Ahora el siguiente valor del dominio está cambiando de 200 a 300, entonces está existiendo un cambio de más 100, mientras que el rango está pasando de 34 a 26, es decir, una disminución de 8. Y así sucesivamente, para el siguiente valor del dominio pasa de 300 a 400, entonces existe un cambio de más 100, y en el rango pasa de 26 a 18, es decir, hay una disminución de 8. Aquí se pasa de un valor del dominio de 400 a 450, entonces hay un cambio de más 50. Mientras que en el rango está pasando de 18 a 14, entonces es una disminución de 4. Luego existe un cambio en el dominio de 450 a 500, entonces hay un cambio de más 50. Mientras que el rango está pasando de 14 a 10, entonces hay una disminución de 4. Y en el último valor del dominio está pasando de 500 a 600, es decir, hay un cambio de más 100. Y en el rango está pasando de 10 a 2, porque hay una disminución de 8. Entonces se puede observar que cuando en el dominio hay cambios de 50, en todos estos hay cambios de 50, el cambio en el rango es proporcional, una disminución de 4. Aquí está. Mientras que cuando el dominio cambia en 100 unidades, que son todos estos, el rango cambia proporcionalmente, disminuyendo 8 unidades. Es decir, para un cambio de 50 en el dominio, hay una disminución en 4 en el rango. Y para un cambio de 100 en el dominio, es el doble de 50. Por lo tanto, también va a ser el doble el cambio en el rango. Entonces, si se realiza la gráfica de esta relación de dos variables, va a resultar una recta que va hacia abajo. Es decir, va creciendo de forma negativa. Entonces, regresando a este ejemplo, otra característica del crecimiento lineal se observa en la gráfica. Si al graficar la relación entre dos variables resulta una línea recta, como en este ejemplo, se concluye que se trata de una función lineal. Entonces en la gráfica resulta una línea recta. Otra característica que se observa en el crecimiento lineal se puede apreciar en la representación algebraica o ecuación. Entonces, la ecuación de una función lineal es una línea recta y presenta dos variables, la variable x y la variable y. Entonces, ambas variables están elevadas a la primera potencia. Entonces, en este ejemplo, la ecuación es y igual a x sobre 4 más 5. Se observa que el exponente de la y es 1, invisible, y el exponente de la x es también 1, invisible. Entonces, al observar una ecuación de ese tipo, se trata de una línea recta o función lineal. También, para que sea una función lineal o línea recta, en la ecuación las variables x y y no deben estar multiplicadas entre ellas. Entonces esto se puede observar en la forma general de la ecuación de la recta, que era, en este ejemplo, x menos 4y más 20 igual a 0. Entonces se observa en esta forma general de la ecuación de esta recta que las variables x y y no se están multiplicando ni dividiendo entre ellas. Entonces esa es otra característica que se observa en la representación algebraica de un crecimiento lineal. Entonces, el crecimiento lineal puede ser positivo cuando la recta va de subida, como en este ejemplo, o puede ser negativo cuando, al graficarse una relación, la recta resultante va de bajada. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.